Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del primer capítulo de House of the Dragon o La Casa del Dragón. Después de que hace 8 años comenzáramos aquí mismo a analizar Juego de Tronos, comenzamos una nueva etapa que promete ser igual de emocionante. House of the Dragon ha tenido un primer episodio que me ha parecido muy bueno, muy redondo, que sirve para meternos de lleno en lo que va a ser esta historia apasionante y que presenta muy bien los conflictos y también a los personajes. A diferencia de en Juego de Tronos, que quizá en el primer capítulo te lanzaban un montón de personajes a la cara, siento que en este capítulo hay los personajes justos para que el espectador se ubique muy bien. En todo lo referente a lo que son los temas técnicos de la serie, ya sea el CGI, ya sea la banda sonora, ya sean los escenarios, incluso el elenco está a un nivel impresionante y creo que todos al verla vamos a sentir o vamos a recordar al 100% lo que era estar en el poniente de Juego de Tronos. Si tengo que destacar algo que me ha gustado mucho de este primer episodio de House of the Dragon es el hecho de que mientras el episodio transcurre ni siquiera te acuerdas de los dragones. ¿Qué quiero decir con esto? Que House of the Dragon vuelve a la esencia de lo que era Juego de Tronos y a centrarnos en las intrigas palaciegas, las traiciones, las sucesiones y todos esos elementos que hicieron buena a Game of Thrones en su arranque. Que sí que los dragones son un factor importante, que lo disfrutaremos en su momento, pero la serie no debe sostenerse únicamente sobre los efectos visuales, sobre las cosas impresionantes y demás, como sí que hizo quizá Juego de Tronos al final de la serie. Pero bueno, dicho esto, estoy muy satisfecho con lo que hemos visto. Siento que ha sido un capítulo redondo, un capítulo introductorio perfecto, que despierta el interés, que nos plantea ya el problema, que presenta personajes que van a ser muy interesantes y que sigue en la línea de lo que era Juego de Tronos respecto a violencia, sexo y todos esos elementos que muchas veces las series de HBO tienen. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos los análisis de esta primera temporada. Habrá análisis por capítulo, obviamente, como siempre en el universo de Poniente en este canal. Aclarar también, y esto es muy importante, que mis análisis van a ser siempre sin spoilers con respecto a lo que está escrito ya en la obra de George R.R. Martin. Siempre me voy a ceñir a lo que sucede en el capítulo y añadiré algún detalle curioso que sucede en el libro, pero sin contar más allá de la historia. Dejad un like para ayudar al vídeo a posicionarse y vamos allá, me hace mucha ilusión decir esto, con el análisis de House of the Dragon. Volvemos a Poniente. Me gusta mucho la introducción de la serie, ya que nos lleva primero al Concilio de Harrenhal, un evento muy importante en lo que es el desarrollo de House of the Dragon de la serie, porque nos sitúa en un precedente importante que sucedió en Poniente unos años antes de lo que se va a tratar en esta serie. Es decir, la serie nos cuenta en un pequeño instante cómo con respecto a la sucesión del rey Jaehaerys ya hubo ciertas dudas sobre quién debía ser el heredero. Por un lado, Rhaenys, quien ahora en la serie va a ser la esposa de Corlys Velaryon, y por otro, Viserys, el rey que vamos a ver en la serie. Pues bien, aquí ya hubo una especie de concilio, de consejo, para ver quién iba a ser el sucesor, aunque en este momento las cosas aún estaban bastante decantadas, digamos, con respecto a que el sucesor fuese un varón. Es decir, fue un concilio que en cierta manera no es que estuviera amañado, pero estaba bastante claro que la mayoría de apoyos iban a ser para Viserys. Por eso Jaehaerys, el rey, de alguna forma hizo este concilio, casi sabiendo que sería Viserys quien ganaría. La sucesión del rey Jaehaerys sentaría las bases de lo que más adelante se conoce como la danza de dragones. Pero bueno, dejando ya de lado un poquito esta intro, que visualmente ha estado muy bien, vamos a ver la presentación del personaje de Rhaenyra, que se nos muestra volando a lomos de Syrax y presentándonos también de alguna forma desembarco del rey. Una de las cosas más curiosas que vamos a ver en House of the Dragon es un poniente gobernado por los Targaryen. Es algo que todo el mundo está repitiendo y que en ello también está parte del interés de esta serie. Pues bien, ya lo vamos viendo, tenemos por ejemplo Pozo Dragón, elemento que está en ruinas en Juego de Tronos y que aquí está en su máximo esplendor, un lugar construido para albergar a los dragones, y luego también la influencia de los Targaryen en la propia ciudad, como por ejemplo es esta estatua que vemos dentro de la ciudad. El personaje de Rhaenyra también rápidamente se nos presenta como alguien valiente, ciertamente audaz, y se nos establece ese vínculo de amistad en su infancia con el personaje de Alicent Hightower. Detalles para que vayamos ubicando a los personajes. Y después de esto pasamos a un consejo en el que vamos a ver sobre todo al personaje de Viserys, también al personaje de Otto Hightower y también al de Corlys Velaryon. Hay más personajes en este consejo, pero de momento la serie centra la atención en estos tres. Por un lado, Viserys es el rey, Otto Hightower va a ser la mano del rey y Corlys Velaryon, que vendría a ser aquí prácticamente el consejero naval. De hecho, es Corlys quien plantea una amenaza, aunque apenas nadie le escucha en este punto en el consejo, que es la triarquía. La triarquía es una especie de alianza entre tres ciudades del otro lado del mar angosto, de esos que son la ciudad de Lys, la ciudad de Tyros y la ciudad de Myr. Es una alianza muy poderosa de la cual Corlys ya nos está advirtiendo. Pero lo que gana obviamente importancia en este consejo es
es el asunto sucesorio del rey Viserys, es decir, quién va a ser el que después herede el trono, ya que de momento no tiene ningún hijo varón, tiene a su hermano, Daemon, y tiene a su hija, Rhaenyra, pero no tiene un descendiente directo varón. Una de las cosas que me gusta mucho de esta escena es que en el momento en el que el rey Viserys dice que su próximo hijo, es decir, el vástago que va a dar a luz su esposa Aemma, va a ser un hijo, aquí la cámara se nos centra en un primer plano de Rhaenyra, es decir, nos muestra cómo de alguna forma Rhaenyra también se siente mal con el hecho de que su padre no termine de aceptarla a ella como heredera, o al menos no tiene quizá esa pretensión tan directa, o no nos lo muestra de momento la serie así, pero sí que tiene como cierta sensación de que al menos podrían tenerla en cuenta. Y el hecho de escuchar a su padre hablar así, de que va a tener un hijo con Aemma y que él va a ser directamente el heredero, de alguna forma sí que le hace un poco de daño. Vamos ahora con la presentación de otro personaje importante, que es la presentación de Daemon Targaryen. Una presentación que, tal y como se ha puesto en escena, me ha recordado un poquito a un instante muy curioso de Jaime Lannister. Nos ha recordado claramente al momento en el que Jaime Lannister, después de matar a Aerys, el Rey Loco, se sentó en el trono de hierro con cierta prepotencia y fue, creo que Ned Stark, quien lo encontró así. Pues bien, el espectador y también Rhaenyra Targaryen se encuentran con Daemon de la misma forma. Es una forma de presentar, como digo, al personaje mostrándolo como alguien insolente, alguien que tiene sus propias normas y alguien también que va a dar bastante que hablar a lo largo de toda la historia de House of the Dragon. Curiosamente, aunque chocan ambos personajes un poquito, también se nos muestra cierta empatía o cierto buen rollo entre los dos, ya que es Daemon quien le hace un regalo a su sobrina, con lo cual sacamos la conclusión de que hay partes de ellos que chocan, pero también hay partes de ellos que se valoran. La serie también se esfuerza en mostrarnos cómo Alicent Hightower y Rhaenyra son muy amigas de pequeñas, o al menos pasan mucho tiempo juntas dentro de la corte, e incluso ahora están repasando la historia de Poniente. Alicent Hightower incluso le hace preguntas interesantes sobre cuáles son las pretensiones de Rhaenyra con respecto al trono, pero ella parece no contestar. Veremos esas pretensiones, como os he dicho antes, que aún no parecen demasiado definidas. A medida que pase el tiempo sí que siente que le pertenecen y que ella debe ser la que reine como tal, pero de momento y hasta que su padre la nombra sucesora al final del capítulo, no tenía como la actitud clara de reclamar el trono. Otra de las cosas importantes con respecto a la historia de Poniente en sí misma y también con respecto a la historia de esta serie es el hecho de que Daemon Targaryen fue nombrado como capitán de la guardia de la ciudad. Es decir, los conocidos como capas doradas más adelante en la serie de Juego de Tronos reciben ese nombre de capas doradas porque fue justamente Daemon quien les dio esta prenda. Además, él, tal y como se comenta en el capítulo, también hizo un muy buen trabajo en formar o en profesionalizar quizá a este ejército. Como que lo hizo más serio, como que la guardia también le guardaba mucho respeto por cómo los había tratado, y digamos que su papel como capitán de la guardia de la ciudad estaba valorado, es algo que Viserys dice incluso más adelante. Pero también vemos rápidamente que Daemon es alguien bastante caótico y bastante sanguinario. Esa escena en la cual corta las manos y lo que no son las manos de muchísimos asesinos, ladrones o incluso violadores, nos deja claro que él hace las cosas a su manera, y su manera muchas veces implica ser cruel y ser sanguinario. Esto es algo que Otto Hightower desprecia, y después tenemos un cara a cara muy interesante. En otro momento del consejo ya se nos deja claro cómo Otto Hightower y Daemon van a chocar muchísimo, y cómo Viserys parece que es quien está un poco poniendo calma, o quien de alguna forma parece que está justificando o siendo permisivo con su hermano. En esta conversación nos enteramos que la mujer de Otto Hightower ha muerto, es decir, la madre de Alicent, y también que Daemon está casado con alguien a quien él apenas valora y que prácticamente desprecia, llamándole la puta de bronce. A Daemon no le gusta el valle, ella es de allí, y está claro que la vida junto a su esposa es algo que no le gusta porque prefiere estar por los lupanares de desembarco. Tenemos un personaje femenino que aún en la serie no se nos ha aclarado verdaderamente quién es para Daemon Targaryen, aunque el personaje se llama Mysaria, ya veréis más adelante un poco cuál es su vínculo con Daemon, pero estas escenas también nos dejan claro que a Daemon le encantaba pasar tiempo en el lecho de pulgas y en los callejones más oscuros de desembarco del rey. A pesar de pertenecer a altas cunas y de estar emparentado con el linaje real, es un personaje muy gris ya desde el principio. Y bueno, arranca el torneo por la sucesión o por la celebración de este nuevo hijo que van a hacer de Viserys, y aquí tenemos detalles en los que nos podemos fijar, como por ejemplo los hijos de Corlys Velaryon y de Rhaenys, que son Laena y Laenor Velaryon, y con este detalle arranca un torneo que realmente ha sido muy impresionante y muy violento. Aquí la violencia explícita vuelve a ser protagonista, o sea, hay unas escenas que son aterradoras, marcando un poco el tono de la serie, o sea, acostumbraos porque parece ser que va a alcanzar niveles de violencia de Juego de Tronos o incluso superiores esta serie. También se nos presenta como caballero el personaje de Criston Cole, que también va a tener su parte en la historia, además un guerrero muy importante ya que es capaz incluso de derrotar a Daemon Targaryen, y en lo técnico lo que son las escenas de acción han
han estado muy bien. Personalmente me ha gustado bastante el instante en el que han descabalgado a Daemon Targaryen, ha estado muy guay, pero sobre todo lo más interesante de la escena ha sido cómo ha estado montada, alternando imágenes del torneo con imágenes del parto de Aemma Targaryen. En conjunto ha quedado una escena muy dura. Por destacar detalles, me gusta que por ejemplo Daemon Targaryen haya elegido al hijo de Otto Hightower como primer contrincante, casi en forma de desafío, es decir, les acabamos de ver cómo han chocado en el consejo y Daemon se lo ha devuelto a Otto eligiendo a su hijo como primer contrincante, y luego también los favores que han otorgado tanto Alicent como la propia Rhaenyra, y después la escena muy dura que ha sido el parto de Aemma, un parto que venía complicado porque el hijo venía dado la vuelta y la única solución ha sido que Viserys tenga que tomar una decisión trágica, que es tratar de salvar la vida de su hijo o hacer casi prácticamente que ambos mueran. Es una decisión que se ve obligado a tomar, la de que traten de salvar a su hijo Baelon, y la escena de la cesárea ha sido súper dura, que no sé por qué no han podido darle un poco de leche de amapola a Aemma para que sufra un poco menos en este proceso, además con terribles consecuencias, ya que ni Aemma ha sobrevivido ni tampoco el pequeño Baelon. De hecho, la escena siguiente, el funeral, es muy significativa. ¿Por qué? Porque con la muerte de su esposa y de su hijo varón, aquí es donde comienza realmente el problema de la sucesión. Antes quedaba como la esperanza de que él tuviese un hijo, pero el hecho de que no lo pueda tener, porque además tampoco tiene esposa, complica bastante las cosas dentro del reino y plantea un nuevo escenario. El actor de Viserys Targaryen ha estado muy bien en este capítulo, ha transmitido muchísimo, tanto en estos momentos como en los instantes posteriores en los cuales está enfadado, y esa ira, ese dolor los ha transmitido espectacularmente. También en el funeral, por ejemplo, como Daemon se acerca a Rhaenyra y le dice: ahora tienes que ser tú la que lo haga, tienes que ser tú quien dé un paso adelante, o sea, de alguna forma demostrándonos que eso, lo que os he comentado antes, que hay un vínculo entre ambos personajes, y ese Dracarys que Rhaenyra dice, pues nos lleva un poquito, ¿no?, a Juego de Tronos, dejándonos esos ecos con el personaje de Daenerys. Y tras el funeral, con el cuerpo de Aemma y Baelon aún calientes, comienza la disputa sobre la sucesión del personaje de Viserys. Aquí se comienza a hablar del personaje de Daemon, se dice que es alguien muy caótico, alguien insolente que podría convertirse en un nuevo Maegor. Por cierto, Maegor se le menciona un par de veces en el capítulo y es Maegor el Cruel, un rey Targaryen que vivió y que reinó en Poniente y que fue una absoluta locura su mandato. O sea, era un personaje totalmente desquiciado que tiene algunos de los actos más crueles de la historia de Poniente. Pues bien, se compara a Daemon con este personaje, ya que Daemon también es alguien que no sabes muy bien qué esperarte de él y que puede causar un caos en el reino si realmente llega al poder. Y después se plantea también la opción de Rhaenyra, pero claro, nombrar a una mujer puede hacer que ciertos vasallos no lo vean con buenos ojos. O sea, hay como pros y contras para ambos personajes. Y claro, esto Daemon lo escucha y, dolido de alguna forma porque le comparen incluso con Maegor, hace la broma en el lecho de pulgas llamando a Baelon el heredero por un día, y esto cambia las cosas. Los sobrenombres y los apodos son algo que en el universo de Poniente, cuando trascienden y llegan al populacho, al final se hacen conocidos y trascienden en la historia. Entonces Daemon acaba de insultar prácticamente a la memoria de Baelon y a la memoria de la esposa de Viserys, y esto le enfada muchísimo. Esa ira se traduce en una audiencia en la cual Viserys expulsa a Daemon y le manda de vuelta con su mujer al valle. Esto es una forma casi de desterrarlo, de echarlo, por la falta de respeto que acaba de cometer, pero Daemon dice aquí una gran verdad. A pesar de ver a Viserys en el trono, con la espada, con su guardia real, él tiene razón en que Viserys puede ser un rey débil, que a mí personalmente me parece una buena persona dentro de este universo, pero eso puede ser confundido por debilidad por la gente que tiene a su alrededor. De hecho, Otto Hightower le dice a su hija Alicent que se acerque al rey, que vaya a reconfortarlo, y también que se ponga guapa, que se ponga un vestido de su madre. Entonces, como veis, todo está envuelto en intereses. Cada acción que vemos en esta serie tiene detrás un objetivo, y claramente Otto quiere acercarse al rey a través de su hija. Y esto Daemon lo ve, sabe que la gente que tiene a su alrededor Viserys le puede hacer daño y quiere protegerlo. Me encanta el detalle de que se corte con el trono de hierro en esta escena, porque al final eso es muy simbólico. Reinar en el trono de hierro significa cortarse, hacerse daño, porque es, tal y como dice Viserys, uno de los asientos más peligrosos de todo Poniente. Una escena muy buena que nos aleja a Daemon de momento de la acción principal de desembarco del rey. Ahora se va a marchar con Mysaria y su dragón Caraxes, y tal y como vemos tenemos una escena muy bonita que visualmente me ha encantado, que es el nombramiento de Rhaenyra como princesa de Rocadragón, el que es o la que es heredero o heredera
del Trono de Hierro. La escena es muy bonita, vemos a todos los vasallos besando la mano de Rhaenyra, pero entendemos que entre todos ellos hay gente que está más a favor de que esto ocurra y más en contra. Gente que va a ver a Rhaenyra como la sucesora indudable, pero gente quizá que no crea que una mujer puede ser la heredera, y ahí va a estar un poco el meollo que tendremos en los capítulos posteriores. Es muy bonita la escena también en la cual Viserys habla con su hija y le comunica esto, le dice que ya va a ser su heredera. Además aquí hay un guiño muy bonito a Juego de Tronos, y es este sueño que cuenta que tuvo Aegon Targaryen, en el cual él vio cómo la oscuridad y el frío, o el invierno incluso, podía llegar a Poniente, y por eso siempre debía haber un Targaryen en el trono que defendiese el reino. Está haciendo prácticamente una predicción de la larga noche, y mientras esto sucede, vemos cómo la escena enfoca al puñal o a la daga que vemos cómo Arya utilizaría, con lo cual es un guiño muy importante que sirve para conectar ambas series dentro del mismo universo. Lo cuenta además como un secreto de la casa Targaryen, y a mí personalmente se me ha hecho un detalle muy bonito. Con lo cual, un episodio que a mí me ha resultado muy redondo, que hace su labor de episodio introductorio de una forma sobresaliente y que me ha encantado, diría que prácticamente a todos los niveles. Me deja una sensación de que esta temporada va a ser muy prometedora, de que tenemos mucho por descubrir dentro de este universo. Capítulo dirigido además por Miguel Sapochnik, alguien que había dirigido algunos de los episodios más emblemáticos de la pasada Game of Thrones. La banda sonora de Ramin Djawadi sigue sonando como siempre, entonces veo cosas que me hacen sentir que estoy volviendo al mejor Poniente, al Poniente que me enamoró de las primeras temporadas, además con la capacidad técnica y monetaria o económica de las finales, con lo cual la mezcla puede estar muy bien. Tampoco quiero adelantarme a decir que esta serie va a ser impresionante, pero desde luego las sensaciones iniciales apuntan a ello. Veremos si después la serie es capaz de mantener las tramas en el tiempo, veremos si es capaz de desarrollar a los personajes de una forma interesante. Obviamente hay muchas cosas que tendremos que valorar con el tiempo, pero de momento, como digo, pinta bastante bien. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de House of the Dragon, tanto análisis de capítulo como análisis que después haga de personajes o escenas, que también me gusta detenerme en instantes para analizar simbolismo o detalles que hacen mejor la narrativa visual. Dejad un like para apoyar el vídeo si os ha gustado, que no cuesta nada, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto!